Continuamos en Resumen Matinal y vamos a conversar con Fernando Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y quien fuera director de aduana y que conoce muy bien el tema de la administración. Don Fernando, buenos días y bienvenido a Resumen Matinal. Buenos días, gracias por tenerme aquí con ustedes, con su público. Don Fernando, ayer vimos que varios partidos de la oposición fueron a la Junta Central Electoral y depositaron un documento pidiendo la cabeza del director de la Policía Militar Electoral. ¿Por qué lo hacen? ¿O consideran que fue cómplice de lo que pasó? Hay muchas formas de ser cómplice. Él casi las usó todas. ¿Cuál era la misión de la Policía Electoral? Preservar el orden, ¿verdad? Evitar los desmanes de los votantes, pero también de los partidos políticos. ¿Saben a lo que se prestó la Policía Electoral? A impedir la entrada de los delegados de los partidos de oposición a los recintos electorales. ¿Y bajo qué alegato, Fernando? Bajo el alegato de que se inventó ahí el guardia, el policía que estaba de turno. Múltiples alegatos. Porque la misión era eso, impedir la entrada de la oposición a sus colegios electorales. El policía electoral está ahí al servicio del presidente de los colegios electorales, al servicio de la Junta. Adquirió vida propia. Él se impuso. Se impuso. Permitió que frente a los recintos electorales se hiciera campaña electoral, se montaran carpas, pero no en ese minuto, en ese momento de las votaciones, desde la noche anterior. No lo impidió, no hizo nada para impedirlo. Pero Fernando, ¿y no esto más un trabajo de la Procuraduría de Delitos Electorales más que de la Junta Central Electoral? Después sí, después que el acto se comete. Pero previo a eso, la Junta Central Electoral tiene que escoger el personal idóneo para hacer su labor. De lo que se trata ahora es de que ese ya no la hizo y hay que buscarse otro. ¿Qué plantean los partidos de oposición? Bueno, busquemos otro. La Junta sigue siendo la rectora del proceso, pero ya ese señor no perdió la ecuanimidad, perdió el equilibrio. No podemos llevarlo a mayo. Las elecciones que nosotros vivimos fueron municipales. Las pasiones en un municipio no son iguales que las pasiones. No se juega el poder. Sí, que las pasiones en el territorio nacional cuando se trata de la presidencia de la República. Vamos a correr el riesgo. Vamos a tentar otra vez al demonio. Ustedes objetan también el enlace, me parece que ese es el cargo, sí, de las juntas municipales. El director sí, Ramón Urbáez. Sí, director de las juntas electorales. ¿Cuál es el alegato que ustedes tienen como partido de oposición? Igual. Los rectores del proceso en los colegios electorales estuvieron desequilibrados totalmente. Pero eso no se hace en combinación con los partidos de oposición, la conformación. Debería hacerse así. Nosotros nos guiamos por los hechos. Nosotros, en principio, dimos el beneficio de la duda, pero el proceso habló por sí mismo. El proceso dijo que en los colegios electorales se impidió el normal desenvolvimiento del proceso. Y el personal que estaba en esos colegios electorales fue designado desde las juntas municipales. Entonces, es una cadena de mando que no funcionó. Pero ya hicieron el pedido a la Junta Central Electoral. Si no procede o si no se realiza el cambio, ¿qué harán los partidos de oposición? Bueno, ya la sociedad lo sabe. Ya los partidos de oposición responsablemente han planteado la situación que se vivió en ese proceso, la han denunciado, han llevado a la Junta sus quejas. Corresponde al árbitro electoral tomar las decisiones adecuadas para que el proceso fluya de la manera más diáfana posible. Estamos hablando de una carta que depositaron, firmada por todos los aspirantes presidenciales de la oposición o por Leonel, Abel y Miguel. Hay dos documentos.
un documento es, digamos así, el documento en el que hacemos las recomendaciones operativas. Y el otro documento es, a ese lo firmaron los 10 partidos que estamos en la oposición. El otro documento es un documento que solamente incluye a la Fuerza del Pueblo, al PLD y al PRD, que está firmado por los tres. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, el primer documento tiene varias páginas, es un documento en el que hacemos la denuncia sobre el proceso, hacemos las recomendaciones. Por cierto, Participación Ciudadana, en voz de su coordinadora, en este programa, y también lo dijo también en el programa del amigo Héctor Herrera, que había sido muy deficiente el accionar tanto de la Policía Electoral como de la Procuraduría de Persecución de Delitos Electorales. Eso es una forma, esa forma deficiente, entre comillas, es una forma de permitir que el gobierno hiciera y deshiciera en cada recinto electoral. Es un poco de ponerle, de echarle agua al vino de Participación Ciudadana. La cosa fue más cruda de ahí. Aquí hay incluso denuncias de que, con fílmicas, de que el narcotráfico compró votos. Hasta eso llegamos. Y hay fílmicas múltiples de dirigentes del PRM comprando votos en camionetas y bajo esas carpas. ¿Y por qué no lo llevaron entonces a la Procuraduría Electoral? Porque si ustedes tienen la fílmica, tienen la imagen, yo creo que también ahí debe haber un grado de responsabilidad de ustedes actuar. Todo eso lleva un protocolo. Estamos empezando por lo principal ahora, ¿no? Okay. Aquello puede llevarse un tiempo. Esto es lo principal. ¿Cómo mejorar el proceso? ¿Cómo evitar que esto se repita en mayo? Eso es lo que estamos haciendo. Ayer depositamos esos 2 documentos y ahora lo que hay que esperar es que la Junta tome las medidas adecuadas. A raíz que empezó, diríamos, una especie, ¿no?, de éxodo, ¿no?, de dirigentes, sobre todo del PLD, se hicieron denuncias, creo que en algún momento fueron los 2 partidos, en este caso de Fuerza del Pueblo y el PLD, hacer denuncias de sonsacamiento o compra de alcaldes de la oposición, y específicamente un trabajo que hizo la periodista Nuria Piera, pues diríamos, documentó en el caso del municipio de Cabrera, el municipio principal, que su madre pues también había ingresado y una serie de familiares como forma, ¿no?, de pago del ingreso al partido de gobierno. ¿Hubo respuesta de la Junta Central Electoral en ese caso y en otros? Aún no. Como usted decía, hay una institución encargada de los delitos electorales. La Junta más bien se encarga del proceso operativo. Uno espera que esas instituciones hagan su labor, que funcione. Pero vuelvo y repito, lo principal acá para nosotros en este momento, porque estamos a 2 meses de unas elecciones nacionales, presidenciales, es que la Junta tome los correctivos del lugar para que en esas elecciones las cosas funcionen por la ley. Esto es un proceso que no se montó en febrero. El gobierno no ha montado esto en febrero, de un día para otro. Aquí hay un plan bien definido. Si usted se pone a juntar, a atar cabos, se da cuenta de que ese plan existe. ¿Cómo es posible que el gobierno emita bonos navideños que perimen en junio? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cómo es posible que a 2, 3 meses de terminar el año escolar se repartan 1.000 millones de pesos entre estudiantes con edad de votar? Aquí hay una cosa mayor. Si usted toma, por ejemplo, el plan social rescate, supérate, según las cifras del gobierno, hay 69.000 familias máximo en extrema pobreza. 69.000. Sí, 69.000. Estamos hablando multiplique por 5. Por 5 miembros. Esos son 306.000 dominicanos en extrema pobreza. Sí. ¿Por qué el gobierno otorga a 1.511.000 dominicanos un cheque de 1.650 pesos todos los años, todos los meses, considerándolo en extrema pobreza?
¿1 millón de personas? 1.511.000. 1.650 Es una base social electoral interesante. Ajá, eso es 30.000 millones de pesos al año. Entonces, esto es prácticamente una denuncia de que hay uso de los fondos públicos para la Se campaña están electoral. usando los recursos del Estado para imponerse en unas elecciones municipales, se usaron. Y se pretenden usar para mayo también. Entonces, el plan es mayo, realmente. A sabiendas de todo eso. Esto es un ensayo, lo de febrero fue un ensayo. Pero a el sabiendas plan de es todo mayo. eso, estamos claros de que no hay equidad en el proceso. ¿Qué hacer? Porque si ustedes entienden que se están usando los recursos públicos, que no hay garantía, que la Policía Militar Electoral no está haciendo nada, ¿qué ustedes van a hacer en mayo? Que le entonces? compraron a la oposición casi 30 alcaldías. Pero entonces, ¿qué 31 van a hacer de alcaldías. cara a mayo? ¿Qué va a hacer la oposición? Porque van a ir un proceso sabiendo que lo van a matar. Bueno, el documento que firmaron los 3 candidatos presidenciales habla de eso. ¿Qué dice? Yo no lo he podido leer, yo nada más vi una foto. Bueno, lo más significativo es su último párrafo, ¿Qué dice? donde se advierte con responsabilidad, porque es un acto de responsabilidad política de la dirigencia opositora, que si el gobierno central insiste en ese comportamiento, está poniendo en riesgo la democracia y la gobernanza y el clima democrático, económico y social de la República Dominicana para el futuro. Aquí va a haber problemas y no es la oposición que los está buscando. Cuando usted le cierra las puertas al proceso democrático, cuando usted cierra las vías democráticas de acceso al poder, usted está tentando al demonio. Pero cuando usted dice que va a haber problemas, ¿qué tipo de problemas podemos decir que puede haber? Cualquiera, porque las cosas se van a salir de control. ¿Qué está pasando en Haití? Y eso no es un tremendismo, Fernando, la No, comparación. no es un tremendismo, porque desgraciadamente nosotros tenemos que compartir la isla con los haitianos en esas condiciones en las que ellos están. Fuera una maravilla si Haití no tuviera ese problema. Sí, claro. Ahora, ¿qué ocurre? Al haber ese problema en la otra parte de la isla y nosotros acá imponer un gobierno por la fuerza del dinero del mismo Estado, de los mismos contribuyentes dominicanos. Aunque no se nota bien, ahí está el párrafo, Sí. Fernando. Está un poco inelegible. Bueno, no está en condiciones. Finalmente Muchas gracias. queremos... Así, léelo, que tú ya te lo sabes de memoria, ¿no? Fue parte de la redacción. Sí. Bueno, es más o menos lo que yo dije. Sí. Están advirtiendo sobre las consecuencias de seguir usando los recursos públicos para imponer la voluntad del gobierno. ¿Qué puede venir de eso? El caos. Ya no habrá posibilidad de que nadie acceda al gobierno si no está en el gobierno. Hay mucha gente que alega, Fernando Fernández. Para terminar Sí. la idea, y si usted tiene el caos en la mitad de la isla y está generando el caos en la otra mitad, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el futuro que nos espera a todos? Sí, bastante difícil. Entonces no es tremendismo, son realidades que se imponen. En ese aspecto uno lee personas, claro, con compromiso, que dicen que ustedes se están adelantando a lo que evidentemente, según ellos, pues va a pasar en mayo, es que haya una reedición de lo del 18. Perdón, mira, aquí se ve más legible. Dice, finalmente queremos advertir que de continuar la actitud antidemocrática del gobierno contra gobierno central atentaría contra el Estado de Derecho, el oficialismo estará condenando estará cerrando las condiciones para una profunda crisis política electoral de graves consecuencias que amenazarían el principal activo de la República Dominicana, su estabilidad político, social y económica. Ahí se pudo ver en la imagen, en lo que establece el último párrafo del documento. Entonces, no es porque vamos a perder las elecciones, eso es simplificar un problema mayúsculo. No se trata ni siquiera de la fuerza del pueblo, se trata de la democracia dominicana, porque nosotros no hemos dado una forma de llegar al gobierno, una forma legal, legítima, democrática, constitucional. Y lo que está haciendo el gobiernito de Luis Abinader es violando eso, es violando las normas. No muy fuerte eso de gobiernito. ¿Cuál es la misión de un gobierno? Es hacer que su sociedad
crezca, que florezca, que se desarrolle. Este gobierno no lo está haciendo, no lo está haciendo. Y lo más lamentable es que la cabeza de todos esos desmanes es el mismo presidente. El presidente se ha hartado de hablarle mentira a la nación. ¿Cómo es posible que un presidente se preste para hablar mentira descaradamente al país? Entonces, bueno, la nación tiene que reaccionar a eso. La forma de reaccionar está en la Constitución, es sacándolo del poder. Ahora, si ese presidente se resiste usando los recursos del Estado, de los contribuyentes para quedarse en el poder, ¿qué camino le queda a la sociedad? ¿Existen las condiciones para sacar al PRM del poder? Totalmente. Pero mire, el mismo PRM ha dicho, el mismo gobierno ha dicho que tuvo un crecimiento de, todos sabemos que eso es mentira, de 12.1 en su primer año. 2021. Sí. En el segundo año, 4.7. Ya no es 12, 4.7. Y el año pasado fue de 2.4. La gerencia le está fallando al gobierno. El manejo de la economía le está fallando y se está viendo. Y ahí están los resultados. No es la oposición que lo dice, son los resultados del Bueno, pero ellos gobierno. alegan, Fernando, de que han tenido que sortear la famosa pandemia y que luego, pues, el conflicto de Rusia y Ucrania y ahora también lo que tiene que ver con la Franja de Gaza. Por eso que yo digo que habla mentira. ¿Por qué? Porque esos elementos son reales. Toda Latinoamérica que tiene economías semejantes a la nuestra también estaría pasando por eso y sin embargo Panamá sigue creciendo 6 puntos y pico como lo solía hacer antes de la pandemia. Nosotros estamos encabezando todas las listas económicas, todas las variables económicas al revés. En lugar de ser los que mejor estemos, somos los que peor estamos. Pero el presidente decía que nosotros estábamos en materia salarial, estábamos con el tercer puesto en el más reciente discurso. Mentira, le está hablando mentira a la ¿Por nación. qué? Nosotros estamos en tercer puesto de abajo para arriba. De abajo para arriba. Mire, el presidente incluso llegó a decir que el salario, que el costo de la canasta básica aquí era el mejor de Latinoamérica prácticamente. Dijo que se compraban con 200 y tantos dólares. $781 cuesta la canasta básica acá. Y sigue aumentando. Cuando terminó el año, la inflación acumulada era de 26%, 26.49%. ¿En alimentos? Sí, en la canasta básica. No, en la inflación acumulada completa. La de alimentos es otra cosa. La inflación acumulada. ¿Ustedes saben cuánto está hoy a 2 meses de ese 26? Está a 27 ya. Han pasado 2 meses, aumentó un punto porcentual. Son cifras del Banco Central. del Banco Central. La básica no está en 26, en 37. Es decir, la que usa la mayor Los pobres, ciudadanía. Sí. la que usan los pobres, Sí. en 37. La del pollo, Sí, sí. plátano y esas Sí, cosas. sí. Usted sabe espagueti, esas cosas. en qué lugar estamos en América Latina. En eso. En el segundo lugar, solamente detrás de Nicaragua que tiene un 38%. Entonces el presidente se la ha pasado mintiéndole al país. Cogió a horas de haberse puesto la banda presidencial. Llegó a las 11 de la mañana el primer día de su trabajo. La prensa estaba esperando desde las 8, el hombre se apareció a las 11. ¿Y usted sabe a dónde se va en su primer viaje? No se va a Los Alcarrizos, no se va a Villamella, no se va a una de las circunscripciones del distrito que están llenas de pobreza. Se fue a Pedernales. Pero eso no es los grandes logros que el gobierno exhibe. Mire, cuando uno es gobernante, uno prioriza. La prioridad del país no era Pedernales. Con respeto de los ciudadanos de Pedernales, son 50 y tantos miles, pero no ese es el punto. El punto es que usted como gobernante tiene la responsabilidad de priorizar cosas. Y lo prioritario es que usted debe dirigir su accionar político, su accionar gerencial, allí donde los problemas son mayores y hay la mayor cantidad de ciudadanos. ¿Por qué se fue a Pedernales? Bueno, porque ahí hay negocios No, pero personales. eso es muy duro. Sí, es así.
Lo último que hizo el presidente fue inaugurar un puerto en Cabo Rojo, recibir supuestamente un crucero, y a las horas del crucero No, lo haberse recibió ido. Fernando. ¿Eh? O sea, lo recibió, se documentó, Sí, se recibió se hizo el montaje publicitario, se programó todo, salió muy bien, y en horas ya el puerto ya no estaba atado a la tierra firme. Se había despegado. Ha vuelto otro crucero. No. El presidente nos está dando circo político. Fue a inaugurar la presa de Monte Grande. No es la presa que estaba inaugurando. La presa se va a inaugurar posiblemente en el 2027-2028. Y cuidado. Pero son por etapas los trabajos. Sí, pero ya él tiene 3 años en el gobierno. Y cuando el partido anterior, el partido de gobierno salió, dejó esa obra en un 50 y tanto %, según sus técnicos. Pero por lo que Ahora, usted ¿qué dice, ocurre? Por lo que usted dice, diría un hombre de mi barrio, que usted lo que está describiendo, que hay bulto allá antimovimiento. Exactamente así. Puesto simple. El presidente está mintiéndole a la nación y lo hace todos los días, descaradamente. Yo digo que ha perdido increíblemente un hombre que fue electo por desmanes anteriores, porque la sociedad se hartó de los desmanes del gobierno anterior. ¿No? Resulta que está usando métodos todavía más descarados que los que ya habíamos visto, para quedarse en el gobierno, no para servirle a la nación, porque él no le ha servido a la nación como la nación merece que se le sirva. Usted en su rol de economista, ya... Físico. Sí, usted está por encima de esas cuestiones, usted anda por ahí en una estratosfera muy superior a lo que andamos los humanos. Lo que se visualiza es que el gobierno ya tiene en agenda una reforma fiscal, porque lo ha dicho el director de presupuesto, el señor José Rijo Presbó, y uno escucha también incluso economistas que aunque recibieron al gobierno anterior, pero dicen que es imprescindible una reforma fiscal. O un pacto fiscal que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cómo configurar eso, esa espada de Damocles? ¿Quién cargaría con los platos rotos de una fiesta preelectoral que puede darse, No, según tú? El gobierno no puede pedir una reforma fiscal. Este gobierno no puede pedirla. Este gobierno ha tomado 26.000 millones de dólares prestados. ¿Usted sabe lo que significa eso en 3 años? Todos los gobiernos anteriores hasta el 2020 tenían en promedio por año 3.000 millones de dólares en préstamos. Este tiene 9.000 millones de dólares y sigue creciendo, porque hace poco tomó unos cientos de millones, hace un par de semanas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprar voluntades, para comprarse unas elecciones. Le tomó prestado 25.000 millones de pesos a la banca privada. ¿Qué está haciendo con todo ese dinero? ¿Cuáles son las obras productivas que van a reproducir la riqueza que el gobierno está usando del pueblo dominicano? Ninguna. Entonces, las reservas en dólares en el Banco Central Han son crecido. históricas, dice el presidente, más de 15.000 millones por primera vez. No, pero pídale a un banco un préstamo de 15 millones de dólares y usted va a tener una reserva en su cuenta de ahorro de 15 millones de dólares. Eso es lo que está haciendo. Explique ese fenómeno. Porque... Hoy, si usted toma 26.000 millones de dólares prestados y tiene 15.000 millones de dólares en reserva, ¿qué es lo que está haciendo? Que no tiene lógica tú tomar prestado para pagar intereses y guardarlo. Ninguna. ¿Y qué tan real es eso? Así como se lo digo, porque ahí están las cifras del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Para qué usted quiere hacer una reforma fiscal si usted tiene dinero? ¿Qué está haciendo con el dinero? Es lo primero que usted tiene que explicarle a la nación. Pero es cierto que nadie despinta esa reforma fiscal. Se puede despintar el 19 de mayo, ¿Cómo? sacando al gobierno. Y si se hace necesaria realmente la reforma fiscal porque hay deudas de 26.000 millones que este gobierno ha tomado, entonces ver cómo se hace de la manera más sana posible. Leonel llegó al poder en el 2004. Después que el gobierno en ese momento de Hipólito Mejía tenía todos los poderes, nosotros apenas teníamos un senador y recibimos el país en una crisis que todavía estamos pagando, porque esa deuda que tiene el Banco Central vino de esa crisis que creó. Viene acumulada. Sí, Hipólito Mejía. Entonces,
Y Leonel sorteó la situación. Cuando llegó al gobierno, el dólar estaba en cuánto, era casi en 60, 61 que estaba. Y tan pronto asumió el poder en agosto del 2004, bajó a 32, 33. Incluso hubo que sostenerlo, dicen los economistas. Exactamente, porque estaba desbalanceando el proceso económico. Finalmente, ustedes han denunciado el uso de recursos del Estado. Incluso hay una especie tipo Venezuela en el cual se le asignan algunos funcionarios a tal demarcación para que vaya a dar algunos apoyos, dice, de asesoría. Sí. Escuché que la persona que ocupa el puesto que usted tuvo en aduana, uno sabe que usted, ese tipo de incumbentes tienen responsabilidades políticas, pero él dice que él se hace llamar ahora Guillermo Moreno y no el señor Yayo Sanz. Usted como ex director de aduana, ¿cómo le cae esa chaqueta que se pone un director de aduana, que aunque es dirigente político, pero su principal misión es ser director de aduana? Yo me he propuesto personalmente no hablar de la aduana. No quiero referirme al tema porque no quiero confundir al ciudadano y que se vaya a pensar nada que me ligue a una posibilidad de ambiciones en ese ámbito. Pero usted ha hecho la pregunta y yo la voy a contestar. No, pensaba que iba a salir huyendo ya en los últimos segundos de la entrevista. ¿Qué espera la sociedad de un director de aduanas? Que cumpla con su labor de recaudador. Entre a las páginas de estadísticas para que usted vea cómo están las recaudaciones aduaneras. En estos 2 meses tiene un déficit de 4.000 millones de pesos. En lo proyectado. Pues se han caído. Bueno, ahí están los números. La aduana está supuesta a recaudar el 21% de todo el paquete recaudatorio del gobierno. Según las cifras que he visto, en estos 2 meses anda por el 15%. Bueno, ahí está. Nuestro periódico Panorama tiene muchas informaciones que ha dado Fernando Fernández. No rehuyó la respuesta. No rehuye, el hombre es frontal. Vamos a agradecer a don Fernando Fernández por acompañarnos en el día de hoy en Resumen Matinal por BTV Canal 32. Le pido continuar nuestra programación y también se den una ojeadita en el portal digital panorama.com.do. Gracias, don Fernando, por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros en Resumen Matinal BTV Canal 32. Hasta mañana.